Guardia, Instituto Patria y ustedes por permitirme una vez más conversar un ratito. Bueno, yo no sé exactamente si esta es la misma concurrencia de otros cursos que me han escuchado. ¿Quién lo escucha por primera vez a Carlos? ¿Lo escucha por primera vez? Pero eso lo escucha bien, acércate más al micrófono. Bueno, Sí. para no reiterar cosas que ya he dicho en otros cursos, y para no reiterarme tampoco con Teresa, con quien le tengo mucho cariño, mucho respeto y además coincido completamente con todo lo que dijo. Así que doy por compartido todo lo que ella planteó. Yo me había hecho una pequeña reseña de los núcleos de poder que fueron interpelados por el kirchnerismo durante los 12 años de gobierno. Y todos ellos, desde la perspectiva de esa primera cuestión fundamental, que es la recuperación de autoridad política. Y entonces había anotado por ejemplo, la recuperación del liderazgo político cuando Néstor Kirchner, que asume el 25 de mayo de 2003, pero desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2003, gobierna exactamente con el mismo parlamento, ni un legislador más ni un legislador menos, lo que había gobernado los primeros 2 años de la Rúa, entre el 99 y el 2001. Bueno, ahí sí se cambia la mitad en el año 2001, pero sí con el mismo parlamento de Duhalde. Y sin embargo, durante la presidencia de Duhalde hubo muchos pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que era la misma Corte Suprema del México, y muchos proyectos para anular las leyes de impunidad, punto final y obediencia debida, y la vigencia de los indultos de México. Y sin embargo el Parlamento no los había tratado. Y bastó un cambio de liderazgo político para que exactamente con el mismo Parlamento, si bien no se produjo el juicio político a los miembros de la Corte, ¿por qué no se produjo? Porque se hubiera producido y los miembros de la Corte prefirieron renunciar. Y se anularon las leyes de impunidad y los indultos. Y a partir de allí se abrió la puerta para los juicios de lesa humanidad que le permitieron a la Argentina, entre otras cosas, crear una categoría internacional y liderar en materia de la formación de la doctrina de los crímenes de lesa humanidad aplicada al terrorismo de Estado. Liderazgo político. Yo había comenzado la última charla, que me tocó también desde otra perspectiva analizar esos 12 años. En el curso de historia. No voy a reiterar la autocrítica inicial, la pueden ver porque sé que está en el canal de la Resistencia, en el canal de YouTube, así que la pueden ver. Pero sí decirles que hay una generación, tal vez más de una generación, que nos formamos políticamente desde una idea, analizando la historia, que dice algo así como:
cada vez que se interrumpieron los ciclos de gobiernos populares, hubo un retroceso del campo popular. Con cada golpe de Estado, con cada interrupción institucional, hubo un retroceso. Lo voy a hacer muy sintético. Por lo tanto, para lograr un avance en el campo popular, lo que hay que hacer es mantener la estabilidad institucional. ¿Por qué? Porque si con cada interrupción del orden institucional, un retroceso del campo popular, para el avance del campo popular hay que sostener la estabilidad institucional. Eso es lo que Alfonsín en el año 83, en la campaña, sintetiza con la idea de con la democracia se come, se educa y se cura. Y nosotros creíamos que eso era correcto. Pero después vino la realidad. Aquello se apoyaba en una realidad histórica, pero a partir de ese momento se construyó una nueva realidad. Y es que hubo estabilidad institucional. La crisis del año 89, que hace que Alfonsín se tenga que ir 6 meses antes, o la crisis del año 2001, se resuelven a través de la continuidad institucional. Por crisis muchísimo menores. Es decir, el país no estaba ni de cerca en la situación que estaba en el año 89, o en el año 2001, en el año 62, y hubo un golpe de Estado, o en el año 66, y hubo un golpe de Estado. Ni siquiera en el año 76, y hubo golpe de Estado. Y esta vez no hubo estabilidad institucional. Ahora, si yo tomo 3 indicadores estructurales de la situación socioeconómica del pueblo: endeudamiento, pobreza y desempleo, los indicadores del año 2001 o 2003 eran dramáticamente peores que los del año 83. Lo que es mucho decir, pero objetivamente son indicadores peores. Quiere decir que, ¿y cuál es esta nueva realidad que se crea? Que si con estabilidad institucional descendieron dramáticamente los indicadores sociales y macroeconómicos del país, no era cierto que con la democracia se come, se educa y se cura. Con la democracia procesal, con la fase procesal de la democracia, lo que se logró fue de alguna manera revertir esa idea de que había un aparato estatal destinado a la represión y cambiarlo por un aparato estatal con mayor respeto por las garantías, por algunas garantías constitucionales. No digo que esto sea menor, tampoco digo que se haya trasladado en todos los aspectos, porque nosotros todavía hoy, y aún durante la gestión nuestra, vivimos hechos de violencia institucional. Pero en términos generales, en términos estructurales, se cambia el sentido del aparato del Estado en la fase procesal, pero no en la socioeconómica. Para cambiar y lograr una democracia más integral que conecte lo procesal con lo macroeconómico y con lo social, hay que tener voluntad política, hay que tener autoridad política. Y ese fue el corte histórico del gobierno de Néstor Kirchner. Y además, plantearlo pedagógicamente a la sociedad, porque si hay otra cosa que produjo un avance en términos de la agenda política, de la cultura política promedio del pueblo argentino, es que al día de hoy hay mucho más compatriotas que distinguen claramente la idea de gobierno de la idea de poder. Porque si hay algo que el poder ha tratado de sostener históricamente, si hay un factor al que el poder no puede renunciar, es a la invisibilidad. Yo creo que es más factible, aún con lo costoso que es para el poder, renunciar o hacer concesiones económicas. El poder prefiere hacer algunas concesiones económicas, pero lo que no perdona, lo que no tolera,
es hacer concesiones en el campo simbólico, es decir, que la gente se dé cuenta que lo que ha gobernado históricamente en la Argentina ha sido el poder y no el gobierno. Y esa es una distinción que hace también claramente Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque el poder, otra de las cosas que se pusieron en evidencia durante los 12 años de gestión kirchnerista, hay una mesa de poder real, en sentido figurado, lo digo, aunque no tan figurado, también funciona de esa manera, pero yo lo planteo en términos ilustrativos. Esa mesa del poder, esa mesa donde se toman las decisiones y que necesita que el pueblo crea que las decisiones las toma el gobierno, porque frente a las crisis, entonces, ¿con quién se enoja el pueblo? Con la política, con el gobierno, con el Estado, no con el poder. Y el poder se reserva la capacidad de recambiar las figuras del Estado, las que se enfrentan visiblemente a la sociedad. Pero hay una mesa oculta del poder, donde está la Embajada de los Estados Unidos, donde está la Cámara Argentina de la Construcción, donde está la Asociación de Bancos Nacionales y Extranjeros, donde está la Cámara de Exportadores, donde está la Sociedad Rural, donde está la conducción del episcopado, donde están las grandes autoridades de las cadenas mediáticas. Y habrá algunos más, no quiero agotarlo ahí, simplemente para ilustrar. El pueblo, la mujer y el hombre de a pie, tienen una sola silla en esa mesa, que es la del Estado. No hay otra, porque todas las demás defienden intereses sectoriales. La única que defiende el interés del modelo de sociedad es la silla del Estado, que se sienta ahí a través de la política. Pero hay una trampa cultural muy profunda que tiene que ver con esto de la invisibilidad, con esto de no cuestionarse, de no poner en evidencia esa relación entre poder y gobierno de la política, entre poder y Estado. Y es que todos estos sectores corporativos tienen políticas permanentes. En general tienen liderazgos permanentes, pero a veces cambian los liderazgos, pero no cambia la estrategia política de cada uno de ellos. Y ese sistema demoliberal que nosotros hemos heredado de la modernidad francesa en términos de principios y anglosajona en términos de instituciones constitucionales concretas que copiamos de la Constitución de los Estados Unidos, nos dice que lo único que tiene que tener mandatos limitados es la silla de la política. Todas las demás, permanentes, invisibles. La política visible y entra y sale. ¿Para qué? Para que la política, es decir, el pueblo, no pueda tener políticas permanentes que interpelen de manera permanente a las políticas permanentes del poder. Ese es el papel del Estado. Entonces, yo, más allá del listado, porque después, pero me tendría que reiterar con Teresa, entonces no tiene sentido, ya ustedes la escucharon a ella. La autonomía del Estado en materia de endeudamiento y de autonomía financiera, la autonomía del Estado que trata de tomar una parte de la renta agraria en la resolución 125 del 2008, la autonomía del Estado respecto al monopolio mediático, la autonomía del Estado con una política de medicamentos genéricos para limitar el poder de los laboratorios. La soberanía tecnológica a partir de la construcción de los satélites, y la política energética, aerolíneas, YPF. Yo voy a tomar, entonces, para no reiterarme con Teresa, voy a plantear algunas de las cosas
que ella señaló y complementarlas, siempre desde la coincidencia. El encuentro de los grandes líderes de América Latina, sobre todo ese trípode Caracas, Brasilia, Buenos Aires, planteó, entre otras cosas, si ustedes se acuerdan, la integración energética. Aquel proyecto del grandilocuente en su momento, o mejor dicho, que fue presentado por los medios como grandilocuente, de Chávez, cuando planteaba el gasoducto que conectara Caracas con Buenos Aires, pasando por la selva amazónica, los acuíferos, el polo industrial del sur de Brasil, hasta llegar a la Argentina. Es tan importante que esa integración energética la hubiera hecho el Estado, la hubieran hecho los gobernantes del Estado, porque tenemos un ejemplo de cuando se tomaron decisiones en materia energética por países del tercer mundo, pero en manos de las empresas que pertenecían a los capitales del primer mundo. Fue la crisis del petróleo. La crisis del petróleo en el año 73 es una decisión política de aumentar el precio que impactó en el mundo industrializado por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, que estaba formado fundamentalmente por países del tercer mundo. Los grandes accionistas de la OPEP en América Latina, México, Ecuador y Venezuela, pero después Medio Oriente, países subdesarrollados. Eso debería haber reducido la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo. Pero como la medida la tomaron gobiernos del tercer mundo, pero con la energía en manos de empresas del primer mundo, el dinero se colocó en las plazas financieras y terminó financiando la revolución tecnológica que necesitaban los países industriales para depender cada vez menos del petróleo y por lo tanto, en lugar de achicar la brecha del desarrollo, ensanchó la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo. La importancia del Estado. Como este es un curso de Estado, yo más allá del listado de cosas, y después voy a volver a enganchar con lo de Teresa, quería plantearles por qué, humildemente, pienso yo, que estamos en un momento, en una nueva etapa de disputa geopolítica a nivel global. Que ninguna de estas cosas que pasan, yo no sé si a ustedes les pasa, pienso, creo que sí, por la experiencia militante que tengo, de comprobarlo cotidianamente. Creo que a ustedes les debe pasar algo parecido a nosotros, que todos los días nos levantamos y comprobamos que se traspuso una frontera más, un límite más, que pensábamos que nunca se iba a transponer, ¿no? Es decir, bueno, llegaron hasta acá, pero más acá, más allá de eso no van a llegar. Y al otro día nos levantamos y traspusieron ese límite, generando en nosotros, o tratando de generar en nosotros, algo que nosotros no tenemos que dejar que generen, que es cierta perplejidad, cierto desconcierto, cierto desasosiego. Yo creo que a esta altura ya no hay más margen para la perplejidad. Tenemos que tener claro que transponer permanentemente las fronteras, ir siempre más allá de una sinrazón con una nueva sinrazón, tiene una racionalidad que no está a la altura de nuestros ojos, que no está a la altura de nuestra mirada cotidiana, que no hay que buscarla en las contradicciones o en las disputas del poder interno, hay que encontrarla en una disputa geopolítica a nivel global. De la misma manera que las sinrazones de la dictadura había que encontrarla en el rol que esas dictaduras tenían que jugar en la reconfiguración del capitalismo mundial en la década de los 70. Y esa disputa a nivel global tiene que ver, a mi manera de ver, con dos modelos de gobernanza del mundo, una fundada en el poder de los grandes conglomerados y la otra en la categoría del Estado.
del Estado-Nación, del Estado, mejor dicho, de la voluntad de los pueblos expresada a través del Estado. Si el mundo lo gobiernan los grandes conglomerados, una política de salud gobernada por los grandes laboratorios necesita sostener la enfermedad y convertirla en crónica para mantener el negocio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y dónde creo, en qué me apoyo? ¿Y por qué creo que van a seguir generando esta sensación de que no hay límites? Porque esta disputa del capital financiero globalizado que tiene bajo su dominio toda la región latinoamericana, con la excepción de los gobiernos populares que todavía están y que siguen intentando y que siguen trabajando por otra cosa, pero que han tomado a través de Temer, el gobierno de Brasil, y a través de Macri, el gobierno de la Argentina, y por lo tanto han inclinado la situación de la región, han generado ese realineamiento de la región. Esos conglomerados han generado tal concentración de la riqueza a nivel mundial que tienen mucho poder, pero no pueden generar esperanza. Hay tal nivel de concentración que hoy ya ni siquiera alcanza con esa mirada histórica que tenemos, a construcción, esa categoría histórica de la relación centro-periferia, porque el centro es cada vez más pequeño, el mismo centro está cada día más concentrado y el proceso se concentra tanto, se ensancha tanto a la brecha, no sé qué pasa, que empezó a carcomer a las periferias del centro. Ya hoy están en crisis áreas territoriales, zonas del planeta que antes formaban parte de los centros del poder y hoy están entrando en crisis. Por eso se quieren separar de los centros que las han condicionado. ¿Cuál es el corazón de la disputa? Si uno toma los recursos de estos grandes conglomerados que concentran el poder financiero, el poder del petróleo, el poder armamentista y las cadenas de medios, podría extenderme a otras áreas más, laboratorios, agroquímicos, alimentos, servicios de inteligencia, nuevas tecnologías, podría extenderme más, pero centralmente eso, y ver el volumen de las transacciones al interior de esos conglomerados es sustantivamente superior al volumen de los recursos públicos que acumulan los bancos centrales de los estados. Quiere decir, hay más poder económico. Además, tienen el liderazgo tecnológico, la capacidad en materia de investigación y desarrollo que tiene el Departamento de Tecnología de Monsanto es muy superior a las áreas de investigación y desarrollo sumadas todas las universidades públicas de América Latina. Entonces, la pregunta desde la perspectiva de ellos sería, si tenemos el poder económico y además tenemos el liderazgo tecnológico, ¿cuál es la razón por la cual nosotros tengamos que subordinarnos al poder disciplinador de los estados, que son viejos, corruptos, caducos, ineficientes, que sostienen pagos, atrasados tecnológicamente, etc. Ahora, esto tropieza con dos grandes problemas. Vamos a ver si sale que entre con una bolita para que el movimiento del cable no impacte acá. La práctica se va. Entonces, ¿hay mucho poder ahí? Sí, hay mucho poder, pero hay una cosa que no pueden, que es generar horizontes de esperanza. Y la segunda cuestión es que eso que se configuraba durante los años 90 y el primer tramo de este siglo, los primeros años, como un gran centro de poder mundial,
le han aparecido otros actores a nivel mundial. Han aparecido otros campos geopolíticos que disputan. Entonces, hoy el eje del Atlántico Norte, con centro de gravedad en los Estados Unidos, pero que no se agota en los Estados Unidos, todos los indicadores de crecimiento de ese centro, de ese eje geopolítico Atlántico Norte, están en detrimento, ¿no es? A ver, bueno. Están en declinación comparativamente con el otro eje geopolítico, que es el bloque eurasiático, que tiene centro de gravedad en China, que es más que China, pero que tiene ese centro de gravedad, y cuyos indicadores están mucho más en estado emergente que en el estado de declinación que está el otro bloque. Y hay un detalle de diferencia. Este tiene capital privado incorporado, desde luego que lo tiene. Pero ese capital privado está subordinado a la planificación centralizada y estratégica del Estado. En el otro son los conglomerados que buscan disciplinar la capacidad de regulación política. Y aquí es la regulación política la que subordina el comportamiento de los capitales. Y lo voy a tratar de sostener esto, y además, en las votaciones diplomáticas podría extenderme a cuál es el papel de Rusia en esta cuestión, que si ustedes quieren después lo podemos hacer. Pero las votaciones, ustedes saben que China y Rusia formaron hace ya cerca de una década un acuerdo diplomático que se llama el Acuerdo con el Consenso de Shanghái, por el cual consultan previamente, hay 3 o 4 países más de la región que están sumados a ese acuerdo, consultan previamente y votan en común las posiciones, las distintas posiciones en los organismos internacionales. E invariablemente la posición de este bloque geopolítico han sido en favor de la autonomía de los estados. En Corea, en Irán, en Siria, en Palestina, en Venezuela, por poner algunos de los ejemplos. Otro actor internacional que ha estado en favor de estas posiciones geopolíticas frente a la estrategia del capital globalizado es el Papa Francisco. Objetivamente, al cual le podemos cuestionar muchas cosas en su condición de dirigente local antes de ser Papa, muchas posiciones políticas que pueden ser a nuestro juicio retrógradas en otras materias, pero en esta materia no se puede negar que se ha convertido en un actor internacional junto con estas posiciones que han tenido este bloque más los gobiernos populares de América Latina en todos estos aspectos. Pero voy a tratar de apoyar, aunque sea enumerarlo, por una razón de tiempo, enumerarlos la tendencia que hay a la desaparición de la categoría del Estado, porque no quiero que esto caiga en abstracto. Es una hipótesis, no es una tesis, es una hipótesis, pero está sostenida en algunos hechos, en algunos datos objetivos de la realidad. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero muy probablemente a partir del año 2020, y voy a empezar con una cosa que parece trivial, pero a mi juicio no lo es, la FIFA ha organizado un campeonato mundial de clubes de fútbol similar al del Mundial de los Estados. No es el Mundial que juegan en una semana los 4 o 5 campeones de las grandes confederaciones, sino que son los 5 primeros equipos de cada una de las grandes confederaciones. Dentro de 10 años, la atención de la feligresía futbolística del mundo va a estar más orientada a la puesta de atención en ese campeonato que en el Campeonato Mundial de los Estados. Va a ir mirando el interés, porque además el Campeonato de los Estados está formado por jugadores que representan una camiseta, pero que no tienen nada que ver con la forma de vida del Estado que representa, porque hace 10 años que fueron a jugar a las grandes ligas. Esto es poner en negro sobre blanco eso. Y es ir
cambiando desde una cuestión que parece trivial, pero que a mi modo de ser es mucho más profunda y mucho más capilar que la ideología política, sino que es a través de un deporte popular que ha convertido a la FIFA en un organismo de más poder político que las Naciones Unidas. Y va a ir haciendo virar el interés por el Estado por el interés por las empresas, que en definitiva son las grandes fortunas las que manejan los equipos de fútbol de las grandes ligas. El poder que tiene ese grupo GAFA. GAFA es Google, Amazon, Facebook, Apple. Que curiosamente, además, es el que fija los grandes algoritmos por los cuales inducen la conducta de nosotros y se apropian de nuestros deseos, de nuestras preferencias, de nuestros gustos, con mucho más conocimiento de nosotros mismos que nosotros mismos. Y convierten a la gran masa de seguidores de estas redes y de estos grupos que sostienen las grandes redes sociales en una mercancía global, de alcance global. Paradójicamente, en China no hay ni Google, ni Amazon, ni Apple. Tienen su propia red, tienen su propio sistema. Y cualquier pacato aquí nos va a decir, pero entonces no hay libertad de elección en ese país, porque no tenemos la posibilidad, es decir, no tienen tanta libertad de elección como la que tenemos nosotros cuando apelamos a estas grandes redes sociales de alcance mundial. Nos quedan 10 minutos, una lástima. Les podría hablar de los ejércitos privados que van a las guerras en Medio Oriente conformados por los niños, por los grandes, mejor dicho, por la detección de talentos entre los chicos que juegan los juegos virtuales de guerra y se acostumbran tanto a matar virtualmente que después no reconocen la diferencia con los objetivos teledirigidos, con los drones, con los misiles de precisión quirúrgica, porque en definitiva lo que están haciendo es operar el mismo botón que operaban cuando jugaban a los juegos de guerra. El fallo de La Haya del otro día, que le niega a Bolivia la posibilidad de entrar en una discusión diplomática con el gobierno de Chile, no es un fallo en favor del Estado chileno, es un fallo sostenido por los jueces que representan los intereses de las empresas privadas chilenas, que son las que manejan las grandes reservas de nuevos materiales y la proyección de la energía solar en una zona que es la más irradiada del planeta para poder producir estas nuevas fuentes de energía con costos más baratos. Esta tendencia de los grandes medios a poner en evidencia la corrupción de la gran obra pública en la región tiene un objetivo que podríamos compartir, que es sanear los comportamientos financieros de las contrataciones públicas con las empresas privadas, pero que a mi manera de ver es una pantalla para ocultar el objetivo profundo, que es eliminar la legitimidad de las empresas de carácter nacional y regional. Es decir, restarle autonomía al poder regional a expensas del poder concentrado. Es decir, si ustedes me preguntan si a mí Paolo Roca me resulta simpático, no me resulta simpático, no tengo ningún problema que vaya preso ni nada. El problema es que con el agua sucia se va el bebé. Sí, con el agua sucia se va el bebé. Tiro el agua sucia con el bebé adentro. Y así sucesivamente podríamos. Bueno, los grandes tratados, termino con dos últimas planteos. Los grandes tratados transnacionales de libre comercio, transpacífico y de transatlántico, que se detuvieron a partir de la iniciativa de Trump, y el tercero, que era la de regulación de servicios, los tres
planteaban la necesidad de suplir los tribunales nacionales por tribunales privados conformados por representantes de los grandes conglomerados para la solución de controversias. Es decir, la justicia no estatal, la justicia privada. Algunos podrían pensar que con Trump en Estados Unidos, habiendo interrumpido la negociación de estos tratados, se vuelve a una especie de keynesianismo económico, ¿no? Inclusive hubo algunos compañeros que lo plantearon de esa manera. Miren, Trump es cierto que representa un discurso interno de campaña que tiene que justificar a través de la relocalización de algunos capitales que no tienen nada que ver con el resurgimiento de la industria fabril, de la producción fabril en Estados Unidos. Tiene que ver con la recomposición del complejo militar industrial y del poder del Departamento de Estado. Ese es el sentido de haber terminado los acuerdos con Irán, los acuerdos nucleares de haberse retirado, de ir a bombardear Siria sin autorización, de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en Israel, de la amenaza con Corea del Norte y de la amenaza de intervención en Venezuela. Es fortalecer el complejo militar industrial, no repatriar a la General Motors. Pero eso es el área de la guerra comercial. En términos del desempeño del capital financiero globalizado, han crecido la cotización de las acciones de todos los grandes conglomerados y las utilidades de todos los fondos de inversión privados que representan capital multinacional. No tiene nada que ver. Hay una guerra comercial y una guerra de monedas, porque se están dando cuenta que los chinos están incursionando en otros lugares del mundo y están metiendo el yuan donde antes estaba el dólar. Por eso necesitan alinear a nuestra región dentro del área dólar. Porque lo primero que hay que hacer para afrontar una disputa a nivel global es tener en orden el patio trasero de la casa. Y a como dé lugar, van a ir por los líderes, van a ir por la justicia, van a ir por el Estado en América Latina. Cuando decían, van a preferir a Haddad antes que Bolsonaro, porque Bolsonaro es imprevisible, no es así. Desde luego que les hubiera gustado otro candidato, más liberal, que este energúmeno fascista. Pero entre un energúmeno fascista que en términos económicos le va a dar todas las concesiones y un gobierno popular o un representante directo o indirecto de un gobierno popular van a ir por ahí. Y van a tratar de hacer lo mismo en Argentina. Cuando le suelten la mano al machismo, van a trabajar por el movimiento desarrollista representado por esos cuatro de la foto: Schiaretti, Pichetto, Massa y Urtubey. Y van a construir todas las trampas intelectuales. El otro día, un encuestador decía, fíjense cómo construyen la idea para deformar la realidad y para machacar con una alternativa, con una variante del modelo. Decía, Macri está obteniendo un porcentaje altísimo de voto negativo. Cristina tiene un porcentaje muy alto de voto negativo. En cambio, ninguno de estos cuatro tiene un porcentaje tan alto de voto negativo. Por lo tanto, potencialmente transforman a cuatro perdedores que sumados no llegan a un dígito de representación popular en candidatos legítimos frente a la legitimidad de la polarización de los modelos, que es a donde vamos nosotros. Para nosotros no hay 3/3. Esa es la mirada de Clarín en términos de fotografías de superestructura. Para nosotros hay dos modelos. Y ellos no pueden ocultar que jugaron a que Cristina no perforaba el techo y Cristina está perforando el techo. Termino con esto, porque si no pareciera una mirada muy pesimista. No, no es una mirada pesimista. Es una mirada realista en términos de la dimensión del poder que tenemos enfrente. Pero ese poder que tenemos enfrente tiene una herramienta, tiene herramientas propias, pero además nos quiere convertir a nosotros en una herramienta a través del desánimo,
a través de que entre nosotros mismos cunda la sensación de la impotencia. No tienen liderazgo, no tienen conducción. Cristina no habla. Compañeros, compañeras, en cada movilización, en cada fábrica que cierra, en cada pyme que no puede pagar el cheque porque se cortó la cadena de pagos, en cada chico que le restan el medicamento que hasta ayer se lo pagaba la obra social, ay, está hablando Cristina. En cada acto, en cada radio comunitaria, en cada comedor, en cada lugar, habla Cristina. No es una cuestión de hablar mucho, es una cuestión de representar una alternativa. Y ahí no hay quien ocupe ese lugar, hay un vacío político si faltara Cristina. Y ellos van a jugar, a ver, hace poco unos compañeros que habían viajado así dijeron una cosa muy sabia. Lula no transfiere directamente su liderazgo en Haddad. Transfiere, fíjense lo que dijeron en ese momento, transfiere más a Bolsonaro que a Haddad. ¿Por qué? Porque la transferencia no es ideológica, no es lineal, es simbólica, es el que arrastra, el que representa, y eso tiene mucho de intuitivo, tiene mucho de simbólico. Y entonces, quitado del medio el líder, dejaron un vacío político en Brasil que lo tomó el que representaba el afuera de la política, el que representaba el liderazgo con una corriente emocional y no con una continuidad ideológica de lo que representa. Y ellos sabían que eso iba a suceder. Y por eso, a como diera lugar, había que sacar a Lula del proceso. Y por eso, nosotros no podemos dejar que saquen a Cristina en medio de este proceso de la vida. Quiere decir que si nosotros tenemos un nivel de movilización, recién Teresa decía, miren, cuando estábamos en medio del velatorio de Chicha Mariani en La Plata, fue la represión de los astilleros. Ese mismo día, en el mismo lugar. Si ellos creían que nos iban a intimidar, al otro día consiguieron una plaza gigantesca en solidaridad con los astilleros y un montón de sectores que sindicalmente y políticamente no estamos exactamente en la misma sintonía. Nos sintonizan ellos a partir del salvajismo que utilizan. Ellos creían que podían eternamente enfrentar a los padres de familia con el sindicalismo docente. Pero estalló una escuela en Moreno, murieron Sandra y Rubén y unieron a la comunidad educativa que se está poniendo en la mochila por encima de la autoridad política del intendente. Quiere decir que es, entonces, tenemos liderazgo, tenemos movilizaciones masivas, tenemos base social esparcida en todo el territorio del país. Y el programa, la radicalidad del programa, la están construyendo ellos mismos. Si ellos hubieran sido más cuidadosos del Estado de Derecho y hoy Milagro Sala no cumpliera 1000 días de estar detenida y no tuviéramos presos políticos sin condena, a nosotros se nos hubiera hecho más difícil plantear una reforma estructural del sistema judicial y de la Constitución Nacional. Si ellos no fueran tan salvajes con la cuestión de las tarifas, a nosotros nos sería más difícil plantear la necesidad de nacionalizar las empresas de prestación de los servicios esenciales. Si ellos no hubieran sido tan bestias, tan bestiales con la estampida del tipo de cambio, a nosotros nos sería más difícil plantear la necesidad del control de cambio, del control del comercio exterior, del control de los monopolios, etcétera, etcétera. Es decir, la desmesura de ellos construyó como parteaguas la radicalidad de nuestro proyecto. Quiere decir que si nosotros, frente a ese poder gigantesco de ellos, tenemos una base social con un activo que yo creo que es uno de los más fuertes de nuestra historia, tenemos un liderazgo que concentra ese poder de representación simbólica que nadie puede reemplazar y que no solamente nos desvela a nosotros cuando habla de madrugada Cristina en el Senado, sino que desvela
al capital financiero externo, que dice, no es que no vamos a ir a la Argentina porque está Macri y no sabe gobernar, sino por el riesgo de que gane ella. Ellos construyen el liderazgo. Y tenemos el programa que lo va construyendo la misma realidad. Es la misma realidad la que hace que hoy no nos estemos preguntando si la unidad hay que construirla con tal o cual dirigente. Es la unidad de los agredidos, es la unidad de la calle. Si a la base social, al programa y al liderazgo que se conectan a través de una organización política, le agregamos la fuerza moral intacta que tenemos y que se alimenta en cada una de estas cientos y miles de reuniones que estamos teniendo en todo el país, no cabe ninguna duda que no estoy diciendo vamos a ganar, estoy diciendo ellos tienen un gran poder, hay una disputa, pero nosotros tenemos un poder descomunal, gigantesco, enorme. Y hoy el Estado ya no es un lugar de disputa. En la década del 30 fue un lugar de disputa. Llegaron los conservadores, tomaron el Estado y crearon la Casa de la Moneda, el Banco Central, la Junta de Carne. ¿Por qué? Porque con eso manejaban oligárquicamente el comercio exterior. Hoy no. Hoy no tienen el Estado para eso. Tienen el Estado para vaciarlo, convertirlo en un edificio y colonizarlo a través del gobierno de los conglomerados privados. El Estado es el territorio nuestro. La política, no quieren la política, no necesitan liderazgo político, necesitan liderazgos débiles, circunstanciales. Quien les hace la política es Mariana Fabiani, quien les hace la política es Mirta Legrand. Es el sentido común, es el apoyarse en un gran financiamiento externo para que las organizaciones libres del pueblo compitan con organizaciones financiadas por ellos, como Techo para mi País, como la Coca-Cola que termina pintando el colegio y como tantas otras. Entonces, no necesitan la política, no quieren el Estado, no pueden tener la calle. La política, el Estado y la calle son nuestras herramientas frente a ese poder. Y cuando ellos necesitan, y ahí termino, cuando ellos necesiten caer en riesgo, cuando no puedan meter mayoritariamente y hacer cuajar la estrategia del dualismo y quede Cristina en pie, van a necesitar meter la presa. Si somos 500 en la calle, la meten presa. Si somos 10 millones, no la meten presa. Y no tenemos que hacer un 17 de octubre, tenemos que hacer un 10 millones de octubre. Y no tenemos que volver a casa dejando botellitas de agua sin gas en la calle tirada como el único resultado. Tierra arrasada. Compañera, compañero, cuando la patria está en peligro, San Martín, todo está permitido, menos no defender.